Hola, en este video vamos a trabajar lo que es el ciclo menstrual. Entonces, para tener en cuenta cómo se lleva a cabo el ciclo menstrual en los seres humanos, en las hembras de los seres humanos, debes tener claro cuáles son las partes del sistema reproductor femenino. En este caso, el ciclo menstrual pues se basa en la interacción de tres principales órganos del cuerpo humano, que es el cerebro, los ovarios y el útero. Ellos están intercomunicados pues por el principal tejido conectivo que tiene el cuerpo, que es la sangre, el sistema circulatorio. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cómo es que el cerebro interactúa con el sistema reproductor femenino? Entonces, recordemos que en el cerebro tenemos dos glándulas importantes que se le conocen como el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, acá en la imagen tú puedes ver, nos están señalando la sección del hipotálamo. El hipotálamo es una glándula que genera unas hormonas que se le llaman las hormonas gonadotrópicas, que son es la misma, el mismo tipo de hormonas que se genera también en el caso de los hombres, para el sistema reproductor masculino, que se le llaman, repito, las hormonas gonadotrópicas. Existen entonces este tipo de hormonas que van a interactuar o van a mandar como un mensaje, una señal o a estimular, hoy van a estimular cómo se lleva a cabo la producción de los otros tipos de hormonas, pero ya en la hipófisis. Entonces, en esta sección, más abajito del hipotálamo, encontramos la hipófisis y ella va a generar dos hormonas que van a viajar por el torrente sanguíneo hacia el sistema reproductor femenino, en este caso, hacia lo que son los ovarios. Recuerda, del hipotálamo obtenemos una hormona o unas hormonas que se le llaman hormonas gonadotrópicas o gonadotropinas, como los quieras llamar, que ellas se dirigen hacia la hipófisis, la activan y la hipófisis libera, mira, dos tipos de hormonas. Estas dos hormonas se producen de igual manera, tanto en hombres como en mujeres. Esos dos tipos de hormonas que libera la hipófisis se le llama la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona leutinizante o leutínica LH, ¿vale? Para que lo tengas presente por medio de las abreviaciones, la LH o la FSH, ¿vale? Repito, tanto en hombres como en mujeres se utilizan o se generan estos dos tipos de hormonas. Para el caso de los hombres, la que más se utiliza es la hormona leutinizante. Vamos a ver acá en una pequeña imagen. Bien, entonces mira, tenemos que se generan, recuerda, las hormonas gonadotropinas. Ellas se estimulan a la hipófisis y van a generar, repito, la hormona el leutinizante y la hormona folículo estimulante. Para el caso de los hombres, la hormona leutinizante, ellas se van a ir directamente a unas células que se llaman las células de Leydig, que lo que hacen es generar la hormona masculina llamada testosterona. Esta es la hormona masculina, ¿vale? Cuando se genera esta hormona testosterona en grandes cantidades, ella también va a dirigirse al cerebro y va a inhibir al hipotálamo para que deje de producir mayores cantidades de gonadotropina, es decir, que es un tipo de retroalimentación negativa para la regulación de estas hormonas. En el caso de la hormona folículo estimulante para los hombres, es la que va a unirse a los receptores de las células de Sertoli y van a permitir la estimulación de los espermatozoides y su maduración para su producción y posterior fecundación, si es el caso. Bien, vamos ahora a mirar cómo es que las hormonas leutinizante y folículo estimulante actúan en el sistema reproductor femenino. Entonces, para hablar de cómo es que estimulan, pues vamos a ver aquí a continuación nuestro ovario, ¿vale? Tenemos acá dos imágenes para que lo tengamos presente. Entonces, mira, tenemos acá nuestro ovario. Ese es el ovario del sistema reproductor femenino.
Ese ovario está interconectado también por unos conductos sanguíneos que los vemos también acá, que son los que van a irrigar, mira, acá los vemos, son los que van a irrigar con las hormonas luteinizante, o sea, la LH, recuerda, y la LSH, que es la hormona folículo estimulante. En el caso de la hormona folículo estimulante, la LSH, esta, la folículo estimulante, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ella va a empezar a producir la maduración de los folículos. ¿Qué son los folículos? Resulta que si tú te das cuenta en esta imagen, mira lo que estoy señalando en rojo, son varios de los óvulos que se encuentran dentro del ovario, que están de manera inmadura, es decir, ellos todavía no tienen el tamaño adecuado, no tienen la cantidad de nutrientes necesarios, es decir, que ellos no están listos todavía para poder ser fecundados. Entonces ellos tienen que pasar por un proceso de maduración. Por eso se le conocen como folículos, ¿vale? Es decir, que el óvulo es lo que encontramos dentro y el folículo es como el sistema de protección en donde se encuentra el óvulo, ¿ok? Entonces los folículos se empiezan a madurar. ¿Cuándo se empiezan a madurar? Pues cuando encontramos un aumento de la hormona folículo estimulante, recuerdan, la FSH, ¿ok? Entonces la hormona FSH va a actuar acá, ¿m? Y va a empezar a generar unos cambios en los folículos. Entonces pasamos de un folículo primordial a un folículo secundario, ¿sí? Que es este. Este folículo secundario empieza a generar como un tipo de como aumento de la hormona llamada estrógenos, que es la hormona femenina. Recuerda que los hombres también producen estrógenos, pero en muchísimas menores cantidades. Entonces, en este caso se empiezan a producir también los estrógenos. Este folículo secundario pues va a tener una serie de cambios, ¿sí? Hasta que se convierte en un folículo de Graf, que también pues es un folículo secundario, pero pues muchísimo ya más maduro, ¿sí? Es decir, que ya está listo este óvulo, este de acá, ya está listo para poder liberarse. Pero necesitamos de otra hormona para que ocurra la liberación de ese óvulo. Es entonces que antes de que ocurra el proceso de ovulación, que es la liberación del óvulo, viene la hormona LH o la hormona luteinizante, que es la que va a romper el folículo, ¿sí? Como lo ves acá, mira, se rompió el folículo y se liberó el óvulo. Este óvulo que estaba aquí adentro se liberó y se liberó gracias a la hormona luteinizante. La hormona entonces luteinizante tiene esta función, ¿no? Recuerda que en el momento de la evolución, los estrógenos que también se encuentran dentro del folículo, pues son liberados. Por lo tanto, en el momento de la ovulación de las mujeres, hay un pico de producción de esta hormona de los estrógenos, ¿vale? Por eso los estrógenos también van a producir también un aumento en las glándulas mamarias y también van a producir, vamos a ver a continuación, un aumento en el tejido del endometrio, que recuerda que el endometrio, si lo miramos por acá, a ver si lo tengo por aquí dibujadito, mira, recuerda, el endometrio es esta capa que vemos aquí recubriendo al útero y que su función pues va a ser, recuerda, en el momento de la fecundación, generar el lugar adecuado para el implante del embrión. Es decir, que este endometrio, ¿sí? Junto con el miometrio, pues se van a engrosar, ¿sí? Van a carecer, van a volverse más gruesos para que sea ese lugar adecuado, es decir, que el cuerpo de la mujer en el sistema reproductor femenino, pues en el momento de la ovulación lo que está haciendo es prepararse para una futura, para un futuro embarazo, ¿sí? Que si no se lleva a cabo, pues ya vamos a ver qué es lo que sucede, pero lo que él está haciendo es mensualmente como preparándose para que pueda ocurrir el proceso de embarazo o fecundación. Bien, entonces mira, acá se liberó el óvulo gracias a la hormona luteinizante, sin embargo queda como el resto o el vestigio de ese folículo. A este folículo que quedó ahí restante, voy a borrar por acá, ese folículo que ves aquí abajito en amarillo, este de acá, mira, este de acá o este de acá, que es como el cambio que ha tenido, se le llama un cuerpo lúteo, ¿sí? Ahí dice cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo pues va a generar la producción también de otra hormona femenina que se le llama la progesterona.
¿Mm? Y la progesterona también, digamos que se produce después de que se ha liberado el óvulo, ¿sí? Entonces acá se produce primero estrógenos, es lo que primero se produce al liberarse el óvulo, y seguidamente el cuerpo lúteo, él se va a ir degradando, que es el resto que quedó del folículo, y va a generar lo que se le llama la hormona de la progesterona. La progesterona tiene una función también fundamental digamos que en la estimulación de las hormonas, perdón, de las glándulas mamarias, ¿sí? Entonces va a hacer que en el momento de la ovulación, más o menos la progesterona se produce a los 15 o 27 días. Después, por lo tanto, él tiene también mucho que ver con el crecimiento de las glándulas mamarias, ¿sí? Es por eso que hay épocas donde las mujeres tienen como un aumento en el tamaño de sus senos, producto también de esta, de esta hormona femenina que se llama la progesterona. Cuando disminuye entonces la progesterona y pues ya no hay más estrógenos, entonces eso indica que el cuerpo de la mujer pues no, o sea, ya no va a producir más estrógenos porque ya se acabaron y tampoco pues progesterona. En ese caso, si hubo fecundación, entonces lo que va a provocar en el cuerpo de la mujer es como un detenimiento en la generación de nuevamente las hormonas de las gonadotropinas, ¿sí? O sea, es decir, no se va a seguir generando ni estrógenos ni progesterona, pero en este caso, si no se lleva a cabo la fecundación, ¿vale? Si no se lleva a cabo, entonces, ¿qué va a pasar? Mira acá en esta imagen. Entonces resulta que no se fecundó, es decir, que ya se me acabaron los estrógenos, se me acabó la progesterona, hay un declive de estas dos hormonas. Eso es lo que me está diciendo en esta imagen. Hay un declive. Entonces, mira, acá nos muestran el grosor de la pared, perdón, el grosor del tejido que recubre al útero, que es el endometrio. Recuerda que te lo había dicho. Entonces, cuando hay esta baja de progesterona y de estrógenos, entonces empieza a haber como un derrumbe, ¿sí? Se empieza a desintegrar este tejido llamado endometrio. Los vasos sanguíneos que recubren el tejido del endometrio dejan de pasar sangre, es decir, por acá ellos generan como un tipo de taponamiento en donde pues ya no circula la sangre. Y al no circular la sangre, lo que se produce en esta sección de acá se le llama como necrosis. Y esto provoca entonces que las células de este tejido mueran y por lo tanto se desprendan de acá y es lo que llamamos como la menstruación. Mira, ahí nos lo están diciendo. Ese mecanismo se le llama la menstruación, que cuenta más o menos, ocurre a los días 28 del ciclo de menstruación, ¿no? Inclusive puede continuar hasta los 5 días, ¿sí? Es decir, hasta los 5 días del ciclo. Luego eso vuelve y se repite. Entonces vuelve el hipotálamo, genera hormonas gonadotrópicas, las manda al hipotálamo y se producen los otros dos tipos de hormonas, folículo estimulante y luteinizante, para que se lleve a cabo este proceso de maduración de los folículos que acabamos de ver. Por ende, se produzcan estrógenos y luego a los pocos días se produzca progesterona gracias al cuerpo lúteo. Luego hay un descenso de estas dos hormonas, si no ocurre el proceso de fecundación, por necrosis se destruye este endometrio que había sido engrosado. Mira que pasamos de un engrosamiento cuando hay progesterona, mira cómo está de grueso en ese momento, y cuando ya no hay progesterona, ¿verdad? Mira cómo está de pequeño, ¿sí? Ya no está tan grueso el tejido del endometrio, porque es un ciclo, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos está indicando esta imagen, para que lo tengas presente. Voy a borrar esto. Entonces, recuerda, existen entonces tres tipos de hormonas que interactúan allí. Entonces tenemos la hormona de la progesterona, la hormona de los estrógenos y las hormonas que provienen del hipotálamo, ¿vale? Que es la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Algo que de pronto en este dibujo no sea muy claro, el proceso de liberación de este óvulo no se da al vacío. Recuerda que
En este caso, esta imagen estaría por este lado, es decir, que el óvulo se libera por acá para que pueda pasar por las fimbrias, pase por las trompas de falopio y al pasar por las trompas de falopio, pues va a llegar ¿a dónde? Mira, recuerda, oye, nos volvemos, ¿cierto? Se libera por acá, ¿cierto? Pasa por las fimbrias, pasa por el cuello, las trompas de falopio, perdón, y luego llega al útero, ¿vale? Y es acá que, pues, si se encontró fecundado, entonces él se va a pegar a las paredes del endometrio. Y este es el tejido que, pues, si no ocurre fecundación debido a la baja de progesterona y de estrógenos, entonces él por necrosis se destruye, ¿cierto? Muere, y eso es lo que le llamamos como el sangrado de la menstruación. Ese es el ciclo el ciclo menstrual de las mujeres. En el caso, por ejemplo, de otros animales, de otros mamíferos, el ciclo menstrual, ¿sí? Y o sea, lo que se le conoce también como el estro, que es el proceso también de ovulación, ocurren a veces simultáneamente, ¿sí? Y además que es un tiempo limitado. ¿Sí? No es un tiempo tan prolongado como ocurre en la especie humana. Entonces, por ejemplo, en los perros y en los gatos, el ciclo estral y su duración depende pues de esa especie, ¿sí? Entonces, la menstruación y el estro, pues no, repito, no hay una diferenciación. No hay una fase lútea, no hay una fase folicular, sino que se lleva simultáneamente, ¿vale? Entonces, mientras el folículo se está madurando, mientras este folículo se está madurando, también está ocurriendo un proceso de menstruación y eso produce que los machos sean más receptivos en el proceso de apareamiento, porque pues para ellos es un poco más claro que ese proceso, que ese momento que está ocurriendo en la hembra es el momento más fértil de ellos para que se lleve a cabo la fecundación. ¿Vale? Entonces, este ciclo menstrual es diferente, por ejemplo, a las especies de los perros y de los gatos, ¿sí? Y de muchos otros mamíferos. Entonces, para que lo tengamos presente.